Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Linguox. Vamos a continuar un día más con la programación de la API. En la conexión anterior, en la parte 23, habíamos realizado los tests de validaciones del store de tareas. Hoy vamos a realizar los tests del update de tareas y ya con esto terminaríamos a nivel general la API. De manera que en la siguiente conexión comenzaremos con el frontend, que lo haremos con Vue CLI y ya empezaremos a ver pues todo esto que hemos programado, que lo hemos hecho con TDD sin necesidad de verlo en la web. Empezaremos ya a verlo en la web, a darle un estilo con Tailwind y hacer la segunda parte de este proyecto, que sería el frontend. Para hoy, como he dicho, vamos a hacer el update y antes que nada, como siempre, vamos a ver en la terminal los tests. Los 59 tests pasan. Y ahora vamos a abrir el archivo del test de tareas. Y para hacerlo más rápido, para hacer el update, vamos a copiar los tests del store y los vamos a adaptar para el update. El primer test del store es este. Vamos a copiar y pegar. Decimos que este test lo que queremos que compruebe es que pueda actualizar, update, una tarea en el caso de ser administrador. Vamos a dejar esta línea para ver el detalle del error. Lo primero sería crear una tarea. Vale, una vez creada la tarea, creamos los datos para mandar por patch. Logueados como administrador, realizamos un patch por JSON a esta URL de tareas en las que dentro de la URL mandaríamos el ID de la tarea, el ID de la tarea que hemos creado aquí más arriba. Mandamos los datos por patch porque lo que queremos es modificar o actualizar los datos de esta tarea y debería devolver un estado 200. Y ahora vamos a hallar los datos de la tarea ya actualizada en la base de datos, la vamos a llamar task updated, sería la última tarea, y vamos a comprobar que los datos de la tarea que está en la base de datos ya actualizada son iguales a los datos que hemos enviado por patch. Si coinciden, eso nos demostraría que el patch está funcionando correctamente. Vamos a repetir el test en la terminal. Aquí nos da un error en el que nos dice que en el controlador de tareas falta el método update. ¿Esto por qué es? Bueno, porque en las rutas de la API tenemos un API resource a tareas y cuando se manda, como estamos haciendo en este caso, un patch a esa URL, si automáticamente el Laravel lo manda al método update y ese método update no está creado en el controlador. Vamos a crearlo en el controlador de tareas. Igual que tenemos un método store, vamos a crear un método update. Recibimos el request y además del request también recibimos el ID. Este ID que recibimos es este ID que estamos mandando aquí en la URL. Y aquí simplemente vamos a hacer encontrar la tarea y actualizar los datos de esa tarea. Con una función que ya tenemos creada porque la hemos creado para que nos valga tanto para store como para update. Y le mandamos el request al modelo, a este método, para que en el modelo, como podemos ver en el modelo tarea,
tenemos aquí ya el modelo creado, store or update, recibe el request que envía el controlador y cambia todos los campos y finalmente los graba en la base de datos. Ya una vez incluida la función update en el controlador, vamos a repetir el test en la terminal. El test pasa, esto nos garantiza que ha podido actualizar una tarea en la base de datos identificado como administrador. Nos faltaría comprobar que en el caso de que no esté identificado como administrador o en el caso de que no esté logueado, pues que no pueda actualizar la tarea. Y esto lo vamos a copiar de aquí y lo vamos a actualizar para el update. Esta test lo que va a comprobar es que no pueda update una tarea, no puede actualizar una tarea si no está autenticado. Como en el test anterior, lo primero vamos a crear la tarea. Una vez creamos la tarea, creamos los datos para hacer el patch. Y sin loguear de ninguna manera, es decir, como guest, hacemos un patch por JSON a esta URL en la que mandamos el ID de la tarea. Mandamos los datos para hacer patch y debería devolver un estado 401 de no autenticado. Vamos a repetir el test. El test pasa, esto nos garantiza que no puede actualizar una tarea si no está autenticado. También vamos a comprobar que no pueda actualizar una tarea si no es administrador, es decir, que ni los desarrolladores ni los clientes puedan actualizar una tarea. Entonces, el test le vamos a llamar que no puede update una tarea si no es administrador. Lo primero, como en los tests anteriores, creamos la tarea. Creamos los datos para hacer patch. Y logueados como clientes, intentamos hacer un patch por JSON a esta URL en la que incluimos el ID de la tarea. Mandamos los datos para hacer patch y debería devolver un estado 403 de autenticado pero no autorizado. Vamos a copiar y pegar aquí para hacer lo mismo. En el caso de que nos logueemos como desarrolladores, si hacemos un patch a esta URL, debería devolver también un 403. Vamos a repetir el test. El test pasa correctamente, lo que nos asegura que no puede actualizar una tarea si no es administrador, es decir, que los desarrolladores y los clientes no pueden actualizar una tarea. Ya terminados los tests del update, vamos a pasar ahora a las validaciones del update. Vamos a empezar por comprobar los campos que sean obligatorios cuando hacemos el update. Lo primero, como en los tests anteriores, es crear la tarea. Después, crear los datos para hacer el patch. En estos datos mandamos los campos que queremos que sean obligatorios, los mandamos nulos para provocar el error. Logueados como administrador, hacemos un patch por JSON a la URL que incluye el ID de la tarea. Mandamos los datos por patch. Y debería devolver un error 422 de validación en todos estos campos. Vamos a repetir el test. Aquí debemos tener algún error de sintaxis, yo creo. Bueno, es que, claro, estaremos repitiendo el test porque no lo hemos cambiado el nombre del test. El nombre del test está repetido. No es cuando hagamos un store, sino cuando hagamos un update. Entonces, que los campos descripción, ID de proyecto,
estado de tarea, estado de factura y estado de pago sean obligatorios cuando actualizamos una tarea. Repetimos el test. Aquí nos da un error 500 y eso quiere decir que está intentando guardar en la base de datos campos nulos en campos de la base de datos que son obligatorios. Y eso es porque no hemos hecho la validación en el controlador. Igual que para el store sí tenemos validado el request, para el update todavía no lo hemos hecho. Entonces vamos a copiar y pegar la validación para que también dentro del método update validemos el request. Ahora sí, una vez incluida la validación en el controlador, repetimos el test. El test ya pasa y eso nos garantiza que los campos descripción, ID de proyecto, estado de tarea, estado de factura y estado de pago son obligatorios. Vamos a continuar con el resto de las validaciones. Ahora vamos a asegurarnos de que el campo descripción no tenga más de 255 caracteres. Y cuando actualizamos, updating, una tarea. Creamos lo primero una nueva tarea. Después creamos los datos para hacer patch. En esos datos para hacer patch vamos a decir que la descripción tenga más de 255 caracteres para provocar el error. Logueados como administrador, hacemos un patch por JSON a la URL que incluye el ID de tarea. Y mandamos los datos por patch. Y esto lo que debería hacer es devolvernos un error 422 de validación en el campo descripción. Vamos a repetir el test. El test pasa y esto nos asegura que el campo descripción no sea superior a 255 caracteres. Continuamos copiando y pegando los tests. Vale, aquí tenemos otro test en el que nos aseguramos de que los precios y el número de facturas sean números enteros. Entonces nos aseguramos que el precio del cliente, que el precio del desarrollador y que el número de factura del desarrollador sean números enteros cuando estamos updating una tarea. Creamos lo primero una nueva tarea. Después creamos los datos para enviar por patch. En esos datos sobreescribimos y que el precio del cliente, el precio del desarrollador y el número de factura sean números decimales. Logueados como administrador, lo mandamos por patch a la URL que incluye el ID de la tarea. Y enviamos los datos por patch. Esto nos debería devolver un error de validación en estos campos, ya que estos campos deben ser campos enteros. Repetimos el test. Ya el test pasa y eso nos asegura que tanto el precio del cliente como el precio del desarrollador como el número de factura del desarrollador sean números enteros al actualizar la tarea. Y ya el último test sería este, en comprobar los formatos de las fechas. Vamos a asegurarnos que tanto la fecha de entrega del cliente como la fecha de entrega del desarrollador, como el número de factura del desarrollador, tengan el formato correcto de fecha-hora cuando hacemos un updating de la tarea. Vamos a crear lo primero una nueva tarea. Creamos los datos para enviar por patch. Sobreescribimos los campos de fechas de entrega y fecha de factura con datos erróneos en los que el día esté antes que el mes y por tanto de esa manera poder provocar un error.
logueados como administrador, hacemos un patch por JSON a la URL que incluye el ID de la tarea. Enviamos los datos por patch, y debería devolver un error 422 de validación en estos 3 campos. Vamos a repetir el test. El test pasa y eso nos asegura que tanto la fecha de entrega del cliente como la fecha de entrega del desarrollador como el número de factura del desarrollador tengan el formato fecha-hora correcto a la hora de actualizar una tarea. Y esto sería todo por hoy. Con esto damos por terminado a nivel general la API, el backend, y ya mañana vamos a comenzar con el frontend, con Vue CLI, en el que vamos en el mismo orden, primero empezando por los clientes, luego por los desarrolladores, luego por los proyectos y luego por las tareas. También incluiremos, por supuesto, después de los clientes, las empresas. Iremos viendo todo, tanto el index como el update, el store, todo desde el frontend con Vue. Iremos haciendo todo para que, teniendo 2 aplicaciones diferentes, una en el backend con Laravel y una en el frontend con Vue CLI, poder acceder desde el frontend a la API en el backend. Y ya para terminar vamos a añadirlo a Git. Estos son los archivos que hemos cambiado hoy. Hemos cambiado el controlador de tarea y el archivo del test de tarea. Lo añadimos a Git y creamos el commit. Esta sería la parte 24 en la que hemos testeado el update de tareas y sus validaciones. Vamos a añadirlo a GitHub. Pues muchas gracias a todos por conectaros hoy. Nos vemos en la siguiente conexión. Un abrazo para todos.